Hermanos y amigos, les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, en esta manera virtual, estamos llegando a sus hogares con ese propósito de llevar el mensaje poderoso de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y vamos a hacer nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hoy día vamos a tratar la palabra de Dios que se intitula Confiesa la palabra correcta. Confiesa la palabra correcta. Y busque usted en las Sagradas Escrituras, en el libro de Salmos, Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos capítulo 27, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Una vez más, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bien, es muy importante que nosotros confesemos la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Porque cada palabra que usted habla entra a su consciente y su subconsciente. Y hay que reconocer que el subconsciente recibe palabra buena o palabra mala. No sabe de bromas. Ahora, está despierto las 24 horas del día. Y todo lo que usted habla, sea bien o sea mal, está dentro de su subconsciente. Entonces tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Qué semilla está dando? Porque en el momento de dificultad va a salir, va a aflorar las cosas buenas o las cosas negativas. Por eso acá la palabra de Dios nos habla a nosotros que debe de exclamar aún lleno de gozo: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es una oración, ¿ve?, confiada, una oración triunfante. A ver, con gozo diga: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Número 1, lo que dices, recibes. Lo que dices, recibes. Busca en Marcos, capítulo 11, verso 23 y verso 24. Marcos 11, verso 23 y verso 24. Lo que dices, recibes. La palabra del Señor dice así: porque de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo, que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis, y os vendrá. Mira, entonces, tú tienes que saber lo que hablas. Dice acá
el verso 23. Porque de cierto digo que cualquier persona que dijere a este monte, o sea, a la circunstancia, al problema, a la dificultad, a la enfermedad, tú tienes que hablar a tu cuerpo. Por eso, ¿por qué sentirte débil? Tienes tú que hablarle a tu cuerpo. Acá nos habla la palabra de Dios. Así es. Tú tienes que ordenar a tu cuerpo. Mira, cuerpo, tienes que ponerte al derecho. Déjate de debilidades, déjate de enfermarte. En el nombre de Jesús te declaro sano. Te levantas. Así es. Tienes que andar. Pero tú tienes que hablarlo. Tú tienes que decirlo. Pero si tú dices, ay, no tengo temor, ay, que soy una cucaracha, ay, que no puedo, ay, que me llaman semillitas porque ya la tierra me está pidiendo, no va a pasar nada, nada. Ay, que ya estoy por dar café, ay, que se viene la nube negra. ¿Y tienes miedo, tienes temor? No, habla la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que ni un mal tocará tu morada. ¿Lo crees? Amén. Entonces, la palabra de Dios dice no temas. La palabra de Dios dice no desmayes. Entonces tú tienes que estar de acuerdo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pasemos a Amós, capítulo 3, verso 3. Amós 3:3. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Amós 3:3. Dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es palabra de Dios. ¿Andarás tú con Dios si no estuvieran de acuerdo? Entonces nosotros no podemos obtener bendiciones y victoria si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso tienes que alinearte a la palabra. Dile a la persona que está a la par tuya, alíñate a la palabra. Y tienes que hablar la palabra en salud, en finanzas, en fortaleza, en poder, en unción. Tienes que hacerlo. Sí. Pero si tú dices, ay, no tengo cómo pagar mis deudas, no vas a pagar tus deudas porque ya lo estás proclamando que no tienes. Dios es tu fuente. Con Dios todo pues puede. Mira Filipenses 4:19. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si cambias tu manera negativa de hablar, de pensar, vas a recibir bendiciones. Así es. Vas a recibir las promesas de nuestro Dios. Y lo vas a recibir. Vas a recibir las finanzas que estás esperando. Y eso va a pasar. Pero tú tienes que proclamar que la palabra y estar de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Número 2. Nunca confieses lo negativo. Nunca confieses lo negativo. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.
Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todos sus criaturas la medida de fe. Nunca más confesaré enfermedad, porque por sus llagas fui curado, y Jesús tomó mis enfermedades y mis dolencias. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está dentro de vosotros que el que está en el mundo. Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy echando toda la carga y toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho en Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, tú tienes siempre que tener en cuenta estas cosas. Nunca más confesaré, repite, nunca más confesaré debilidad. Nunca más confesaré no puedo. Nunca más confesaré temor. Nunca más confesaré pobreza. Nunca más confesaré duda y falta de fe. Nunca más confesaré enfermedad. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida. Nunca más confesaré pesares y frustraciones. Nunca más confesaré derrota. Nunca más confesaré falta de entendimiento. Nunca más confesaré esclavitud. Y nunca más confesaré condenación. Amén. Amén. En tercer lugar, el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Busca en Marcos, capítulo 11, verso 13 y verso 14. Marcos 11, 13 y 14. Y la palabra de Dios dice así. Marcos 11, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Mira. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Usted se puede dar cuenta en estos textos bíblicos, es una historia interesante. Jesús hablando al árbol, porque el árbol tiene vida, una planta tiene vida, una flor tiene vida. Y he visto personas que hablan a las plantas y le aman a las plantas y le dicen palabras bonitas que van a tener sus hijitos y brotan y lo tienen. El Señor Jesús se acerca a esta planta de higos porque las hojas se van muy verdes y eso supone que debía haber fruto, pero no tenía. Entonces el Señor le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Veamos, Marcos 11, 20 al 23. Dice así la palabra de Dios. Marcos 11, 20 al 23. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
tener fe en Dios. Porque dice así la palabra de Dios: de cierto digo que cualquiera, mira, diga cualquiera, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí está el secreto para obtener éxito. Miren, para obtener los milagros de Dios. Cualquiera, o sea, cualquier persona puede hablar, ponerse de acuerdo con la palabra de Dios, y le resulta. La duda es lo opuesto a la fe. Diga, la duda es lo opuesto a la fe. Santiago, capítulo 1, verso 6 al verso 8. Dice así la palabra de Dios. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerda que es nuestra fe la que no debe vacilar. Recuerda que es tu fe la que no debe de vacilar, la que no debe de dudar. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces tú tienes que creer. Y porque tú tienes que creer, tú tienes que hablar. Tú tienes que confesar la palabra correcta. Así es. ¿Ve? Entonces hay personas que dicen, ay, si tuviera la fe hasta el techo. Nada que hasta el techo. Nada más un poquito de fe nos pide el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Pasemos a Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Y vea lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 17, 20. Mira lo que dice la palabra. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Un poquito de fe. Y tú sabes que la semilla de mostaza, ve, ese grano es pequeño. Entonces, nosotros debemos de convertir, pues, la palabra. ¿En qué? En dichos que nos ayuden para poder salir adelante. Así es. Número 4. La fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y la palabra de Dios dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, entonces tienes que confesar la palabra correcta. Dile a la persona que está a la par tuya, confiesa la palabra correcta. Si estás delicado de salud, si estás pasando por problemas en tu cuerpo, habla a tu cuerpo, que se ponga derecho. Tú caminas pierna, tú te mueves brazo, tu cuerpo te levantas en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así va a ser entonces como tu cuerpo te va a tener que obedecer. Así que dolor te vas. Ningún dolor hay en mi cuerpo.
Ningún virus me va a atacar a mí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Así que enfermedad, yo no te necesito en mi casa. No te necesito en mi familia. Así que fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso tienes que hacerlo. Y tienes que decirle, yo estoy sano. Sano por los méritos de Cristo Jesús. Sano por la llaga de Cristo Jesús. Y la palabra lo confiesa, la palabra lo dice, que Él derramó su sangre preciosa y me limpió de pecado y me sanó toda enfermedad y toda dolencia. Así que confiesa la palabra correcta. Eso es lo que te pide el Señor en el nombre de Jesús. Dile a la persona que está al lado tuyo, bendecido, prosperado y victorioso. Usted es bendecido y bendecida. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Amén.